Bienvenido a Colección de Luz, un canal creado para quienes comprenden que la verdadera transformación comienza en el interior. Aquí encontrarás audiolibros diarios con las enseñanzas más poderosas sobre la mente, la fe, la abundancia, el alma y el regreso a tu esencia más auténtica. Suscríbete, activa la campanita y convierte este espacio en tu refugio diario, porque aquí no solo vienes a escuchar, vienes a recordar quién eres. Imagina que, en lo profundo de una biblioteca subterránea perdida entre montañas olvidadas, yace un códice antiguo cubierto por el polvo del tiempo. Sus páginas, frágiles como alas de mariposa, están trazadas con una escritura tan precisa que parece haber sido grabada por una inteligencia más allá de lo humano. No es un libro de hechizos ni un tratado alquímico. Es más sutil, más peligroso. Un compendio de saber que alguna vez estuvo al alcance de todos, pero que fue cuidadosamente ocultado por aquellos que sabían lo que podía provocar si caía en las manos equivocadas. Porque entre sus líneas no se describen fórmulas químicas ni conjuros olvidados, sino los principios universales de la riqueza. Un conocimiento que ha sido más resguardado que cualquier otro, pues quien lo domina no solo transforma su vida, transforma la estructura misma de la realidad. Desde los templos de Same hasta los bancos digitales del presente, quienes descubrieron la auténtica esencia del dinero fueron temidos, idolatrados o silenciados. No por lo que poseían, sino por lo que sabían. Los césares consultaban a sus oráculos para conocer no solo el futuro de las guerras, sino el destino de sus tesoros. Los sabios de Israel debatían en secreto sobre el equilibrio entre la generosidad y la retribución. Y en Egipto, los sacerdotes no solo administraban ofrendas, sino que estudiaban la correspondencia entre las estrellas y el flujo del comercio. ¿Por qué este saber ha sido siempre relegado a unos pocos? La respuesta es tan simple como inquietante: el dinero no es lo que creemos. No es metal, ni billetes, ni números en una cuenta. Es la manifestación visible de una estructura invisible. Comprender la creación de riqueza es descifrar el código del universo. Y quien logra entender el código, puede reescribirlo. Los textos sagrados susurran esta verdad en múltiples formas, pero rara vez ha sido escuchada. En el Evangelio de Tomás, marginado por la Iglesia, se encuentra una frase desconcertante: si sacas lo que hay en ti, eso te salvará. Si no lo haces, eso te destruirá. Esa frase, aparentemente dirigida al alma, también guarda una clave sobre la prosperidad. Porque lo que hay dentro de ti, tu visión, tu frecuencia, tu convicción, es la única fuente real de riqueza. La Cábala habla del Tikkun, la restauración del mundo mediante la restauración del ser. Para el sabio cabalista, la riqueza y la pobreza son reflejos de la armonía o distorsión interna del alma. Un hombre en equilibrio con el orden divino fluye naturalmente hacia la abundancia. Pero uno en desconexión convierte su vida en un páramo, no por castigo, sino por ley. Este saber fue cercenado, disuelto, enterrado a lo largo de los siglos. En la Edad Media, muchos textos que hablaban del dinero como fuerza espiritual fueron destruidos. Los conocimientos de los Rosacruces, de los templarios y de los primeros banqueros místicos fueron transformados en supersticiones o ridiculizados. El resultado es el mundo actual, una élite que no posee más talento, sino un acceso reservado a estas claves. Claves que ni siquiera ellos entienden del todo, pero que siguen aplicando con una precisión ritual. La ciencia moderna empieza a rozar los bordes de este misterio. La física cuántica ha comprobado que la realidad responde al observador, que la intención modifica la materia, que lo subjetivo moldea lo objetivo. Entonces, si una partícula responde al pensamiento, ¿qué no podrá hacer tu creencia sobre el dinero en tu propia vida? El Kybalión, atribuido a Hermes Trismegisto, lo dijo hace siglos: el todo es mente. El universo es mental. Esa afirmación, ignorada por generaciones, ahora resurge como la clave maestra de la creación. Por eso las grandes enseñanzas espirituales han insistido en la fe no como idea piadosa, sino como herramienta creativa. Cuando Jesús dijo que una fe del tamaño de una semilla podía mover montañas, no hablaba en parábolas, describía una ley universal.
La certeza absoluta es lo único que puede colapsar las posibilidades infinitas en una sola realidad tangible. Ahí reside el gran secreto, y también el gran engaño. Porque nos han hecho creer que la riqueza es ajena, aleatoria, dependiente de factores externos. Pero la verdad es otra: el dinero no se persigue, se invoca. No se obtiene, se atrae. Y esa atracción no nace del deseo superficial, sino de la convicción profunda. Los alquimistas no buscaban oro, buscaban transformar su ser. Sabían que al lograr la transmutación interna, la externa era inevitable. Cuando el alquimista se volvía oro, todo a su alrededor lo reflejaba. Por eso ciertos textos fueron prohibidos. Por eso ciertas doctrinas fueron silenciadas. Porque un hombre libre no puede ser controlado. Y un hombre que comprende la verdadera naturaleza del dinero, es un hombre libre. En esta obra descubriremos las claves ocultas. Palabras milenarias que susurran verdades demasiado poderosas para ser pronunciadas en voz alta. No se trata de superstición, sino de ciencia antigua, de sabiduría universal. Te mostraré cómo los sabios de cada civilización comprendieron el flujo del dinero como un reflejo del cosmos. Cómo las grandes fortunas fueron erigidas no sobre esfuerzo, sino sobre alineación. Y cómo tú puedes utilizar estos principios para transformar tu realidad económica. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras. Nada lo es. La única pregunta es, ¿estás preparado para comprender? Porque una vez que atraviesas el velo, ya no puedes volver atrás. La puerta está abierta. Cruzarla o no, es tu decisión. El dinero jamás ha sido un objeto inerte. Ha sido fuego, viento, flujo y vibración. Ha cambiado de forma como cambia la marea, apareciendo y desvaneciéndose en las manos de quienes nunca entendieron su naturaleza verdadera. Desde las civilizaciones más antiguas, ha sido tratado como algo sagrado. Los egipcios invocaban a Maat, diosa del equilibrio, no solo para juzgar las almas, sino para mantener el orden invisible que regía el comercio y la prosperidad. En la India, Lakshmi no es simplemente una diosa de fortuna, sino la personificación viva de la energía universal en su fase expansiva. Y mucho antes de la caída del hombre en el Génesis, ya se hablaba del oro como un elemento bueno y sagrado de la creación. Esto nos revela una verdad olvidada: el dinero no es acumulación. Es circulación. Es flujo. Así como el chi otorga salud cuando fluye sin interrupciones, el dinero se convierte en bendición solo cuando se mueve libremente. Cuando se estanca, se corrompe. Cuando se retiene por miedo, pierde su poder. Por eso el que más aprieta, más pierde. Porque el dinero, como toda energía vital, necesita moverse para permanecer vivo. Y si el dinero es energía, no se obtiene simplemente con esfuerzo físico, sino con vibración alineada. Lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, determina la frecuencia que emites. Y esa frecuencia es la que abre o cierra las puertas de la riqueza. Los antiguos textos védicos hablaban del yajna, el sacrificio sagrado. Pero no era un sacrificio de bienes, sino de desalineación. Un acto en el que pensamiento, palabra y acción entraban en perfecta armonía. Y esa armonía invocaba las fuerzas del universo como un vórtice luminoso. Los monjes tibetanos pasaban semanas creando mandalas perfectos solo para destruirlos. ¿Por qué? Porque entendían que la verdadera permanencia está en la no permanencia. Que el valor no está en la posesión, sino en el fluir. Quien intenta retener el dinero por temor lo pierde. Como quien cierra el puño para sostener agua. La transmutación empieza cuando dejamos de ver el dinero como cosa y lo comprendemos como frecuencia. El oro de tu bolsillo no es diferente a la luz del sol. Son densidades distintas de una misma fuente vibratoria. Comprender esto es el primer paso hacia la verdadera prosperidad. Los grandes místicos han repetido por siglos que todo es mente. Que la materia es solo un estado de conciencia vibratoria. Si esto es cierto y hoy la ciencia lo confirma, entonces el dinero también puede ser modulado por tu mente. El principio hermético del mentalismo dice, todo es mente. Y no es una metáfora. Es una fórmula. La pobreza no es una condición externa. Es un estado mental.
Y la riqueza no es un privilegio, es una sintonía. Los antiguos gnósticos hablaban del pleroma, la plenitud divina de la que todo emana. En ese estado original no existe escasez, solo abundancia infinita. Es nuestra desconexión lo que nos hace experimentar carencia. Y así como la gravedad no requiere tu creencia para actuar, las leyes de la abundancia tampoco. Si estás alineado con ellas, la riqueza fluye. Si no lo estás, se aleja. En el Tao Te Ching, Lao se escribió, el Tao no hace, y sin embargo, nada queda sin hacer. Esta paradoja encierra el misterio de la manifestación. La abundancia no surge del esfuerzo ciego, sino de la acción alineada. Los cabalistas hablaban del Tzitsum, la contracción divina que creó un espacio para que algo nuevo surgiera. Este principio también se aplica a la prosperidad. Primero, debes vaciarte. Hacer espacio. Liberarte de las viejas creencias que sostienen la escasez. Los sufíes llamaban a esto fana, el aniquilamiento del ego. Solo cuando se disuelve la identidad falsa puede emerger el verdadero ser. Y así, solo cuando dejas atrás la identidad del que carece, puedes convertirte en canal de la abundancia. Porque tú no eres tus fracasos financieros. No eres tu historia familiar. No eres tus deudas. Eres una antena energética que ha estado sintonizada con ciertas frecuencias, pero que puede cambiar de canal. El dinero, como toda fuerza elemental, obedece a las mismas leyes que el fuego, el agua, el aire y la tierra. El fuego transforma, el agua fluye, el aire conecta y la tierra sustenta. La prosperidad requiere de estos cuatro en equilibrio. La tierra te da la constancia, el agua la adaptabilidad, el fuego la inspiración y el aire la visión. Un exceso de cualquiera, sin los otros, te desbalancea. Por eso, la riqueza verdadera es un arte alquímico. Y para ilustrar esto, déjame contarte ahora la historia del río de oro. Una parábola ancestral que revela el misterio detrás del flujo del dinero. En una región montañosa, lejos de los mapas y del tiempo, existía un pequeño poblado rodeado de bosques y valles verdes. A través de él corría un río sagrado, cuyas aguas claras arrastraban diminutas motas de oro puro. No en grandes cantidades, sino lo justo para cubrir las necesidades de quienes sabían mirar con gratitud. Los aldeanos no adoraban el oro. Adoraban el flujo. Cada mañana, se acercaban a la orilla y recogían lo suficiente para el día. Nunca más. Nunca menos. Daban gracias. Devolvían una parte al río como ofrenda. Y vivían en paz. No construían templos fastuosos ni acumulaban fortunas. Celebraban la danza del río, sabiendo que el verdadero milagro no era el oro, sino el hecho de que nunca dejaba de llegar. Pero un día llegó al pueblo un forastero. Un hombre vestido con ropas de otras tierras, ojos brillantes de ambición y voz persuasiva. ¿Por qué dejáis escapar el oro?, preguntó. ¿Por qué permitís que fluya río abajo, a tierras que no lo merecen? Los ancianos respondieron, porque el río nos lo da, y al fluir, lo renueva. Pero el forastero se rió. Necios, dijo. Si construiréis una represa, si atrapáis el agua, podréis multiplicar el oro. Ser ricos. Ser poderosos. Las palabras calaron como veneno dulce. Algunos aldeanos empezaron a dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si podíamos tener más? Ignorando las advertencias de los sabios, construyeron una gran barrera. Piedra sobre piedra. Madera sobre roca. Y el agua, obediente, dejó de fluir. Se formó un lago inmenso. Y en el fondo, sí, el oro se acumuló. Más del que jamás habían visto. Se lanzaron sobre él como posesos. Forjaron joyas. Compraron telas finas. Construyeron casas altas. Pero la gloria duró poco. El agua, antes clara, empezó a estancarse. Se volvió turbia, espesa, fangosa. El oro, mezclado con barro, ya no brillaba. Y lo peor, el flujo se detuvo. Ya no llegaba más. Desesperados, enviaron a los más jóvenes río arriba, en busca de la fuente. Tras días de travesía, hallaron un manantial en lo alto de la montaña, resguardado por un anciano de barba blanca y ojos como espejos. ¿Hemos perdido el oro?,
Preguntaron. No, respondió el anciano. Pero habéis perdido el movimiento. Y sin movimiento, no hay transformación. El oro no nace en la piedra. Nace en el viaje. En el roce del agua con la roca, en el pulso constante del fluir. Lo detuvisteis, y matasteis la alquimia. Volvieron avergonzados. Y con esfuerzo, derribaron la represa. Por semanas, el agua arrastró solo lodo y desechos. Pero un día, tímidamente, el oro reapareció. Y esta vez, el pueblo aprendió. No adoraron el oro. Adoraron el fluir. Comprendieron que la verdadera riqueza no está en la posesión, sino en la continuidad del movimiento. Y así como ese río, la prosperidad solo se mantiene si se comparte. Si se libera. Si se honra como flujo, no como trofeo. Porque el dinero no es un objeto. Es una fuerza viva. Y quien intenta encerrarla, la pierde. Esta parábola, tan sencilla como luminosa, guarda una enseñanza que atraviesa culturas, credos y siglos. La verdadera prosperidad no está en el oro acumulado, sino en el flujo que lo origina. El dinero, como toda energía sagrada, se corrompe cuando se retiene por miedo, y se multiplica cuando se honra con gratitud. Los sabios lo supieron. En el imperio inca, el oro era llamado el sudor del sol. No un metal que se acaparaba, sino una manifestación divina que se usaba para ofrendar, no para poseer. En la tradición hinduista, el dios de la riqueza, Kubera, es representado con una vasija que siempre derrama monedas. Una vasija que no se vacía porque no se cierra. Porque la riqueza nace del dar, no del retener. Y en la Biblia, el oro aparece antes de la caída del hombre. Antes del pecado. Como parte de la creación original. No como tentación, sino como bendición. Estas culturas comprendían una verdad que hoy estamos redescubriendo: el dinero es una fuerza espiritual. Una corriente energética que atraviesa la vida humana como un río invisible. No puedes perseguirlo. No puedes atraparlo. Solo puedes resonar con él. Y para hacerlo, debes vibrar en su frecuencia. Así como el agua fluye hacia donde hay espacio, el dinero fluye hacia donde hay apertura. Así como el fuego se enciende donde hay oxígeno, la prosperidad se manifiesta donde hay gratitud, generosidad y certeza. El principio es simple: si deseas más, debes convertirte en canal, no en recipiente. Debes permitir que la energía entre, y también salga. Porque el estancamiento mata. Y si el dinero es energía, entonces no basta con trabajar duro o con tener deseos. Es tu vibración emocional la que determina si eres compatible con la abundancia o no. Lo que sientes al pensar en el dinero, temor, culpa, ansiedad o paz, gratitud y confianza, es la señal que emites al universo. Y el universo, como un eco perfecto, te responde con experiencias que resuenan con esa señal. En los manuscritos védicos se habla del yajna no solo como un ritual de fuego, sino como un proceso vibracional. Cada pensamiento, palabra y acción debe estar en coherencia para que el sacrificio sea eficaz. Esa es la alquimia interior. Los mandalas tibetanos, creados durante semanas con arena de colores, eran destruidos al final no como pérdida, sino como acto supremo de confianza. Porque lo que importa no es la obra, sino el campo que genera. No el oro, sino el flujo. Y así como el dinero fluye mejor en manos abiertas, la prosperidad se asienta en corazones abiertos. Cuando comprendes esto, algo profundo cambia. Dejas de perseguir. Dejas de sufrir. Y comienzas a atraer, a magnetizar, a permitir que el universo haga su parte mientras tú haces la tuya. Porque tú no estás aquí para vivir desde la carencia. Estás aquí para ser un canal consciente del flujo divino. No para retener el oro, sino para encarnarlo. Y esa encarnación comienza, siempre, con tu campo vibracional. Tu cuerpo físico es solo una parte de lo que eres. A tu alrededor, invisible pero tangible, vibra un campo energético que los antiguos llamaron aura, halo o cuerpo de luz. Es un campo sutil, pero real. Y en él resuenan tus pensamientos, tus emociones, tus memorias y tus creencias sobre el dinero. Ese campo es tu verdadera cuenta bancaria energética.
En él no importa cuánto tienes en la billetera, sino que estás emitiendo. Porque eso que emites es lo que el universo escucha. Si tu campo está saturado de miedo, resentimiento o sensación de indignidad, entonces eso atraerás. No por castigo, sino por resonancia. Como un imán que solo puede traer hacia sí aquello que vibra en su misma frecuencia. Los antiguos sabios entendían esto de forma intuitiva. En la India, los rishis hablaban de la casa, el éter primordial donde todo pensamiento, toda emoción y todo acto quedan registrados. Nada se pierde. Todo deja huella. Y esa huella crea tu realidad. Tus pensamientos sobre el dinero no son inofensivos. Son semillas. Cada vez que repites nunca alcanza, no puedo permitírmelo, los ricos son malos, estás sembrando campos de escasez en tu casa personal. Y como toda semilla, crecerá. El dinero no responde a tus deseos. Responde a tu vibración. Y esa vibración está moldeada no por lo que piensas conscientemente, sino por lo que crees en las profundidades de tu mente subconsciente. Tu subconsciente es el arquitecto oculto de tu vida. Opera como un sistema operativo que nunca descansa. Fue programado en tu infancia, cuando tus ondas cerebrales estaban en estado Z, abiertas como un campo fértil donde cada palabra de tus padres, cada emoción, cada carencia, se convirtió en ley. Si tu madre sentía miedo al pagar las cuentas, si tu padre decía el dinero solo llega con sacrificio, si escuchaste que los ricos eran egoístas o corruptos, tu subconsciente lo aceptó como verdad. Y ahora, aunque conscientemente anheles prosperidad, tu campo vibracional sigue alineado con la escasez que aprendiste. No porque seas débil, sino porque fuiste entrenado. Pero lo que fue aprendido, puede ser desaprendido. Los chamanes hablan de los hilos de plata, conexiones energéticas que nos unen a nuestros ancestros. A través de ellos, heredamos no solo sus ojos o sus huesos, sino sus miedos no resueltos, sus pactos silenciosos con la carencia. Muchos de nosotros llevamos lealtades invisibles. Como si, al prosperar, estuviéramos traicionando a nuestra familia. Como si llevar una vida abundante fuera deshonrar el sufrimiento de los que vinieron antes. Pero la verdadera honra no está en repetir su dolor, sino en sanarlo. Los antiguos egipcios sabían que el corazón debía ser ligero para entrar al más allá. Lo pesaban contra una pluma. No por juicio, sino por liberación. El peso del apego, del miedo, de la programación heredada debía soltarse. Y así también tú, para atraer la abundancia, debes aligerar tu campo. No con fuerza, no con lucha, sino con conciencia. Cuando comienzas a identificar las creencias que te han limitado, esas voces internas que te dicen no puedes, no es para ti, no lo mereces, estás dando el primer paso hacia la verdadera libertad. La física cuántica moderna está comenzando a validar lo que los sabios siempre supieron. La realidad no es sólida, sino energética. Cada partícula, cada átomo, cada suceso, es el colapso de una posibilidad vibracional. Y tú eres el observador, el creador, el director de orquesta de tu experiencia. El experimento de la doble rendija lo demostró, lo que observas cambia. Lo que esperas, se manifiesta. Tu atención es el pincel con el que pintas tu mundo. Entonces, si al observar una partícula puedes alterar su comportamiento, ¿qué no podrías hacer al observar tu propia vida con otra frecuencia? Esta es la base del magnetismo financiero. No atraer por deseo, sino por coherencia. No manifestar por voluntad tensa, sino por sintonía. La clave que muchos ignoran no está en cuanto deseas algo, sino en cuanto resuenas con ello. El universo no responde a tus súplicas, responde a tu coherencia. A la congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que crees profundamente. Muchos dicen querer abundancia, pero vibran en miedo. Afirman merecer riqueza, pero en su interior se sienten indignos. Visualizan prosperidad, pero actúan desde la duda, desde la urgencia, desde la carencia. Y así como dos frecuencias diferentes no pueden emitir la misma señal, tampoco puedes atraer lo que no estás dispuesto a sostener vibratoriamente. Para activar el magnetismo real, necesitas alinearte con tres estados fundamentales. No son ideas. No son conceptos mentales.
Son estados energéticos que transforman tu campo en un imán de prosperidad. El primero es la gratitud profunda. No la gratitud que agradece solo cuando ya recibe, sino aquella que vibra en reconocimiento incluso antes de ver la manifestación. La gratitud que dice, gracias porque sabe que ya está hecho, aunque los ojos aún no lo vean. Los antiguos griegos practicaban la Eucaristía como un estado vibracional, no como un rito religioso. Reconocían que dar gracias no era un acto moral, sino una herramienta para sintonizar con la gracia divina que permea todas las cosas. Cuando agradeces de verdad, tu campo se abre. Tu frecuencia se eleva. Y entonces, lo que parecía lejano comienza a acercarse. Porque lo has llamado sin palabras. El segundo estado es la certeza absoluta. No la creencia vacilante. No la esperanza débil. Sino el conocimiento interno de que tú ya eres abundante en esencia. Que la riqueza no está afuera, sino esperando ser reflejada. Los egipcios llamaban a este principio Eka, la palabra sagrada impregnada de certeza creativa. No bastaba con decir, había que declarar desde la raíz del ser, desde la fuente misma. Y cuando declaras desde ese lugar, el universo responde. Porque la vibración de la certeza corta la niebla del tiempo. El futuro se vuelve presente. La energía se vuelve forma. El tercer estado es el amor incondicional. No el amor romántico, no el apego, sino el amor como fuerza unificadora. El amor que no juzga, que no teme, que no se contrae ante el dinero, sino que lo abraza como una expresión más de lo divino. Los sufíes decían que el amor que disuelve la separación entre lo espiritual y lo material. El amor que reconoce que todo lo que existe es un reflejo de la unidad. Cuando amas el dinero, no desde la codicia, sino desde la reverencia, tu campo entra en coherencia total. Y entonces el universo no puede evitar responder. Porque la coherencia es la señal más poderosa que puedes emitir. Hoy, la ciencia del corazón, como la desarrollada por el Instituto Earth-Mat, ha demostrado que el corazón humano emite un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro. Y este campo cambia según lo que sientes. Cuando sientes gratitud, amor y certeza, ese campo se vuelve ordenado, coherente, armónico. Y empieza a atraer hacia ti eventos, personas, oportunidades que vibran en ese mismo patrón. Es como si tu realidad comenzara a reorganizarse para alinearse con tu nuevo ser. Porque eso es exactamente lo que sucede. Entonces, el trabajo ya no es forzar que las cosas lleguen. Es transformarte tú en alguien que ya las contiene, que ya las vibra, que ya las es. Ese es el secreto. La riqueza no se busca, se encarna. Y para encarnarla, debes convertirte en un canal sin interferencias. Y aquí es donde los rituales sagrados entran. No como supersticiones, no como fórmulas mágicas, sino como actos de reprogramación vibracional. En las tradiciones herméticas se decía, pensamiento, palabra y acto, son los 3 sellos de la creación. Lo que piensas genera. Lo que hablas, ordena. Lo que haces, fija. A partir de ahora, comenzarás a practicar rituales diarios que alinearás con estos 3 niveles. No para manipular el universo, sino para alinearte con él. Comenzaremos con el primero, el despertar próspero. Este no es un simple hábito matutino. Es un acto de alineación energética. Desde el instante en que abres los ojos, estás emitiendo una señal al campo cuántico. Es una señal de agradecimiento o de ansiedad. Durante los primeros 7 minutos después de despertar, tu mente está aún en un estado alfa o zeta. Esto significa que está altamente sugestionable. Todo lo que pienses o sientas en ese lapso, se graba directamente en tu subconsciente. Por eso, al despertar, antes de mirar tu teléfono o pensar en tus pendientes, coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu plexo solar. Respira profundo. Y repite, con firmeza y dulzura. Gracias. Todo lo que necesito ya se está manifestando. Soy canal de abundancia. Estoy en paz. Repite esta frase 3 veces. Pero no como quien repite una fórmula vacía. Siente cada palabra. Vibra en ella. Visualiza tu día fluyendo con armonía,
sorpresas agradables, señales del universo guiándote. Este simple acto reprograma tu campo para que tu día comience en sintonía con la riqueza. No importa lo que haya en tu cuenta bancaria. Importa lo que haya en tu vibración. El segundo ritual es la ablución energética. No es un baño cualquiera. Es una limpieza ritual del campo emocional. El agua es un conductor sagrado, usado en todas las culturas como símbolo de purificación y renacimiento. Cuando te bañes, hazlo en silencio. Hazlo con intención. Visualiza que cada gota de agua se lleva memorias de escasez, creencias heredadas, cargas emocionales. Puedes usar sal marina, aceite esencial de eucalipto o hierbas como romero o ruda. No por superstición, sino por su vibración natural de limpieza. Mientras el agua corre sobre ti, repite internamente: suelto toda energía que ya no me pertenece. Mi campo está limpio. Mi corazón está abierto. Soy uno con el flujo del universo. Este acto diario restablece tu frecuencia, elimina residuos emocionales y te devuelve al presente. Recuerda, no puedes atraer algo nuevo desde un campo contaminado. El tercer ritual es la nutrición consciente. Lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, alimenta tu vibración. Los alimentos están vivos. Tienen energía, historia, origen. Cuando consumes en automático, te desconectas del flujo. Pero cuando lo haces con presencia, te reencuentras con lo sagrado. Bendice tus alimentos. No por tradición religiosa, sino como acto vibracional. Agradece su energía. Siente cómo ese alimento, al entrar en ti, no solo te nutre, sino que te alinea. Y sobre todo, evita comer con culpa. Porque esa culpa es una frecuencia de bloqueo. Come con amor, con gratitud, con conciencia. Porque la energía que te sostiene también responde a tu estado emocional. El cuarto ritual es el más poderoso, el círculo de oro. Una práctica ancestral que combina escritura, visualización y declaración en voz alta. Se realiza al final del día, justo antes de dormir, cuando tu mente vuelve a entrar en onda Z. Toma un cuaderno exclusivo para este ritual. En él, cada noche, escribe 3 afirmaciones en tiempo presente como si ya fueran reales. Por ejemplo, gracias porque cada día el dinero fluye hacia mí con facilidad. Después de escribirlas, léelas en voz alta, en tono firme, lento, con presencia. Luego cierra los ojos y visualiza cada afirmación manifestándose. Siente como ya es verdad. No estás pidiendo. Estás recordando. Este acto crea un puente directo entre tu mente subconsciente y el campo cuántico. Y al dormir, tu sistema nervioso procesará esa vibración como una nueva realidad base. Cuando practicas estos rituales con devoción, no como tarea, sino como acto sagrado, comienzas a alterar tu frecuencia fundamental. Lo notarás primero en lo sutil, una sincronía, un mensaje, una oportunidad inesperada. Luego lo verás en lo concreto, ingresos, soluciones, abundancia real. Pero lo más importante no es lo que llega sino en quién te conviertes. Porque el mayor milagro no es atraer riqueza sino volverte uno con ella. El primer enemigo es la culpa. La culpa es una de las frecuencias más densas que puedes emitir. Opera en silencio, disfrazada de humildad o de moral, pero en realidad es una vibración de castigo. Y donde hay castigo interno, no puede haber recompensa externa. Muchos cargan culpas que no les pertenecen, por tener más que sus padres, por querer libertad financiera, por pensar en sí mismos. Pero la culpa no te hace más compasivo. Solo te vuelve más pobre emocionalmente. La culpa dice, no merezco. Y el universo responde, así será. Para neutralizarla, practica el perdón consciente. Di en voz alta. Me libero de toda culpa consciente o inconsciente. Estoy en paz con lo que fui, lo que soy y lo que seré. Me permito prosperar. No estás aquí para pagar las deudas de otros. Estás aquí para sanar tu linaje, prosperando. El segundo enemigo es la impaciencia. La impaciencia interrumpe el flujo de la manifestación. Porque el universo se rige por ritmos, no por ansiedad. Cuando exiges resultados rápidos, estás gritando, no confío.
y la falta de confianza cierra el canal. Piensa en una semilla, la riegas, la cuidas, y luego esperas. No la desentierras cada día para ver si creció. Así también es con tus afirmaciones, tus rituales, tus actos vibracionales. La abundancia llega a los que saben esperar, con certeza, no con desesperación. Siembra, riega, y sigue caminando. La vida tiene su propio reloj. Y siempre llega, cuando estás listo, no cuando estás ansioso. El tercer enemigo es la comparación. Mirar la abundancia ajena como medida de tu escasez es un veneno lento. Porque lo que envidias, no puedes atraer. Y lo que juzgas, se aleja. Cada alma tiene su camino. Cada frecuencia, su tiempo. Compararte es ignorar tu ritmo sagrado. Es declarar, mi vida está mal. En lugar de mirar a otros con resentimiento, míralos como espejos de lo posible. Di en silencio. Gracias por mostrarme lo que también es posible para mí. Bendigo tu camino y me enfoco en el mío. Esa bendición rompe la envidia. Y te abre al milagro. El cuarto enemigo es la contradicción. Este es el más sutil y el más común. Se presenta cuando piensas una cosa, sientes otra y haces otra distinta. Por ejemplo, piensas quiero prosperidad, sientes no lo merezco y actúas gastando desde el miedo. Esa incoherencia genera confusión vibracional. Y el universo, que responde a tu campo, no sabe qué darte. La coherencia es la clave. Piensa, siente y actúa en la misma dirección. Si afirmas que eres abundante, actúa como alguien que confía. Si dices que el dinero fluye, deja de hablar mal de él. Si te sientes digno, deja de rechazar las bendiciones pequeñas. Cada acto cotidiano es una declaración vibracional. Tu forma de pagar, de hablar, de comer, de mirar, todo emite. Alinea cada gesto con lo que deseas ser. Porque solo cuando eres coherente, el universo responde con claridad. Estos cuatro enemigos no se vencen con esfuerzo, sino con conciencia. No se eliminan luchando, sino reconociéndolos y eligiendo otra vibración. Tu campo energético es un jardín. La culpa, la impaciencia, la comparación y la contradicción son malezas. Pero tú eres el jardinero. Y puedes limpiarlo, cuidarlo, y convertirlo en un templo viviente donde la abundancia florece, sin esfuerzo. En las antiguas escuelas de misterios, se hablaba de un estado mental oculto, reservado solo para los iniciados que habían pasado las 7 pruebas internas. No se trataba de inteligencia, no de lógica, sino de una sintonía tan elevada, que convertía al ser humano en canal directo de manifestación divina. Ese estado era llamado en algunos textos herméticos la mente dorada. Los sabios decían que quien activaba esta mente ya no necesitaba pedir, visualizar ni declarar, porque su sola existencia vibraba en tanta coherencia, que todo se le daba sin esfuerzo. No por suerte, no por privilegio, sino por ley. La mente dorada no es algo que se obtiene, es algo que se revela, porque ya está en ti, pero ha sido cubierta por capas de miedo, trauma, creencias heredadas y desvalorización. Activarla es recordar. Es volver a tu diseño original. Es volver a ser lo que eras antes de ser condicionado. Antes de que el mundo te dijera que no podías. Antes de que te convencieran de que la vida era lucha y no danza. La mente dorada opera bajo un principio sagrado. Lo que tú crees, te crea. No porque la mente tenga poder, sino porque tú eres una extensión viva de la mente universal. Y lo que tú imaginas con coherencia, certeza y emoción, el universo lo obedece sin discusión. La manifestación deja de ser técnica y se convierte en estado. Un estado donde el dinero fluye con naturalidad, donde las oportunidades llegan sin explicación, donde el tiempo se estira, donde la vida entera conspira a favor de tu vibración. Para activar este estado, debes abrazar una sola verdad, profundamente: ya soy. No voy a ser. No espero ser. Sino ya soy. Ya eres abundante. Ya eres merecedor. Ya eres un campo puro de riqueza, esperando ser encarnado. Cuando piensas desde la mente dorada, no dudas. No exiges.
no te contraes. Simplemente caminas con la certeza de que todo lo que necesitas ya fue entregado y ahora viene hacia ti. Es en ese momento cuando la alquimia ocurre. Cuando las puertas que antes parecían cerradas se abren. Cuando los bloqueos se disuelven. Y cuando la abundancia, esa energía viva, se convierte en tu reflejo permanente. Porque la abundancia no es dinero. La abundancia no es éxito. La abundancia, eres tú. Cuando recuerdas quién eres realmente. Y así, en este primer capítulo, has comenzado a desenterrar un conocimiento que siempre estuvo contigo. Como un código dormido en tu alma. Como un río esperando ser liberado. Ahora sabes que el dinero es energía. Que la prosperidad es vibración. Que tu campo es tu templo. Que tu coherencia es tu clave. Y que tú, eres el creador. A partir de aquí, los próximos capítulos te llevarán más profundo. Aprenderás a limpiar tu linaje energético. A sanar pactos invisibles. A abrir portales vibracionales. Y a convertir tu vida en un canal constante de riqueza espiritual y material. Pero antes de continuar, respira. Cierra los ojos. Y declara internamente. Activo la mente dorada en mí. Me alineo con el flujo eterno. Y permito que la abundancia se exprese sin límites a través de mi existencia. Ahora sí, comienza el verdadero viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Capítulo 2. Sanando el linaje del dinero. Hay memorias que no te pertenecen pero que viven en ti. Hay voces que resuenan en tu mente cuando piensas en dinero, y no sabes de dónde vienen. Quizás crees que son tuyas. Pero en realidad son ecos antiguos. Ecos de hambre, de escasez, de miedo a tener y también de miedo a perder. Llevas dentro de ti una historia. No solo la tuya, sino la de tu madre, tu padre, tus abuelos, tus ancestros. Un linaje energético que, sin palabras, te transmitió cómo relacionarte con la abundancia. A través de gestos, de silencios, de miradas cargadas de angustia cada vez que llegaban las cuentas. Muchos de nosotros nacimos dentro de campos vibratorios rotos por la guerra, la deuda, la supervivencia. Y sin saberlo, fuimos sembrados en su frecuencia. No por maldad, sino por repetición inconsciente. Este es el momento de romper ese ciclo. De cerrar un pacto antiguo y abrir uno nuevo. No para culpar, sino para liberar. Porque tú no estás aquí para repetir su historia. Estás aquí para transformarla. Los sabios antiguos sabían que el linaje era más que sangre. Era una red energética viva. En la tradición maya se hablaba del tonal, la herencia vibratoria que cada alma recibía al nacer. Una especie de código espiritual, lleno de potencial, pero también de sombras. En la Cábala, el árbol genealógico es sagrado. No solo porque muestra de dónde vienes, sino porque revela qué energía estás destinado a corregir, sanar, elevar. Y en el chamanismo andino, se habla del hilo de oro, una conexión que une tu corazón con el de cada ancestro hasta 7 generaciones atrás. Cuando tú sanas, esa luz viaja por el hilo. Cuando tú te liberas, ellos también lo hacen. Pero, ¿cómo sanar lo que no puedes ver? ¿Cómo cortar pactos invisibles? El primer paso es reconocer las frases heredadas que viven en tu subconsciente. Tal vez te suenen familiares, el dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para tener algo. Estas frases son más que palabras. Son hechizos. Son comandos que moldearon tu realidad. Se instalaron cuando eras un niño, con la mente abierta como el cielo. Y desde entonces, guían tus decisiones, sin que te des cuenta. Pero puedes desprogramarlas. Puedes reescribir ese código. Cierra los ojos un momento. Visualiza frente a ti a tu madre y a tu padre. No como adultos, sino como niños. Míralos con ternura, con compasión. Observa a sus padres detrás de ellos. Y a los padres de sus padres. Una cadena humana que llega hasta el principio. Cada uno, en su momento, hizo lo que pudo con lo que tenía. Cada uno actuó desde el nivel de conciencia que le fue dado. Tal vez transmitieron miedo. Tal vez escasez. Pero también te dieron el don de estar aquí, escuchando esto. Rompiendo ciclos. En voz interior, di,
agradezco lo recibido. Honro el camino que vivieron. Pero elijo sanar esta historia. Desde hoy, corto los pactos de escasez. Y libero a mi linaje de la necesidad de repetirla. Cuando haces esto con intención real, tu campo vibracional cambia. Es como si una capa invisible, pesada, antigua, se desprendiera de ti. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas sentirlo. Desde ese lugar, puedes comenzar a construir una nueva relación con el dinero. No basada en el miedo, sino en la elección consciente. Ahora, te presento un ritual de liberación del linaje financiero. Hazlo una sola vez, pero hazlo con alma entera. Prepara una vela blanca, un cuenco de agua y una hoja de papel. Escribe en la hoja todas las creencias que reconoces como heredadas. Escríbelas sin filtro. Vacíalas. Luego, en voz alta, di, estas creencias fueron parte de mi historia. Pero ya no son parte de mi destino. Luego, lanza el agua a la tierra. Y quédate en silencio. Este acto, aunque simbólico, tiene poder. Porque el subconsciente entiende los símbolos más que las palabras. Y cuando tú realizas un acto sagrado con intención clara, el universo lo escucha. Y tu linaje también lo escucha. En sueños. En memorias. En sensaciones sutiles. Como una cadena que, por fin, se afloja. Como una puerta que se abre en generaciones futuras que aún no han nacido. Cuando liberas tu linaje financiero, no solo cambias tu vida, sino la de todos los que vendrán después de ti. Hijos, nietos, almas cercanas. Y sobre todo, liberas tu alma para habitar plenamente el presente. Sin culpas heredadas. Sin pactos invisibles. Sin miedo a prosperar. Un pacto es una promesa energética. A veces es explícita, pero la mayoría de las veces es silenciosa. Surge de una emoción intensa. De una herida que no cicatrizó. De una experiencia que dejó una marca vibratoria tan fuerte que se convirtió en ley interna. Y así, sin saberlo, muchas personas viven bajo pactos como, nunca tendré más que mis padres. Es mejor vivir con poco y ser amado. Si tengo dinero, me van a rechazar. Estos pactos no se piensan. Se sienten. Y mientras estén activos, tu alma se autosabotea. Porque cumplir ese pacto, se vuelve más importante que manifestar tu destino. ¿Cómo se forma un pacto? Casi siempre, en momentos de fuerte carga emocional. Por ejemplo, cuando un niño ve a su madre llorar por no poder pagar algo, y jura en silencio que nunca causará dolor por dinero. Cuando alguien recibe atención solo cuando sufre, y asocia escasez con amor. En ese instante, el campo emocional graba una sentencia. Y aunque pasen años, aunque trabajes duro, aunque repitas afirmaciones, esa sentencia actúa como un ancla. Pero todo pacto puede ser roto. Porque todo pacto fue creado por ti, aunque haya sido inconsciente. Y lo que creas, puedes transformarlo. Para comenzar este proceso, debes hacerte 3 preguntas clave. ¿En qué momento me sentí por primera vez culpable por tener dinero o desearlo? ¿Quién en mi familia habría sufrido si yo hubiera prosperado? ¿Qué ganancia emocional secreta obtengo al quedarme en escasez? Estas preguntas no buscan respuestas lógicas. Buscan abrir puertas en tu memoria emocional. A veces basta con sentir una imagen, una escena olvidada, una sensación. Ese es el pacto. Y ya verlo, comienza a romperlo. Para desactivarlo completamente, se realiza un ritual de ruptura de pactos inconscientes. Aquí te lo revelo paso a paso. Siéntate frente a un espejo, con una vela encendida. Mírate a los ojos, sin desviar la mirada. Declara en voz alta, yo, di tu nombre completo, en este tiempo y espacio, deshago todo pacto energético que me une a la pobreza, la culpa y el autosabotaje. Devuelvo lo que no me pertenece. Recupero mi libertad vibracional. Este ritual, si se hace con verdadera presencia, tiene el poder de cortar hilos vibracionales antiguos. Y, más importante aún, crea un nuevo pacto. Un pacto contigo mismo. Con tu alma. Con tu abundancia sagrada. Recuerda, ningún pacto de pobreza te hará más digno. Ningún sacrificio silencioso sanará tu árbol genealógico.
Solo tu libertad los libera a ellos. Solo tu expansión honra su historia. Estás aquí no para repetir el dolor, sino para transmutarlo. Para convertir la memoria de escasez en legado de plenitud. Cuando una puerta se cierra en lo invisible, otra debe abrirse. No basta con cortar pactos de escasez. Debes sellar tu campo energético con nuevos pactos de luz, acuerdos conscientes con tu alma, con tu futuro, con la frecuencia elevada que ahora eliges habitar. Estos pactos no se hacen desde la carencia, sino desde la soberanía. No desde el miedo, sino desde la creación deliberada. Son decisiones vibracionales que reprograman tu campo, que informan al universo. Estoy listo. Estoy alineado. Estoy en expansión. Los antiguos lo sabían. En muchas tradiciones, luego de un rito de purificación, se realizaba un acto de sellado. En la alquimia interna, esto se llama el acto de fijación, el momento en que una nueva energía se estabiliza y comienza a operar desde dentro. A partir de hoy, establecerás un nuevo pacto cada mañana. Se hace frente al sol o una vela encendida, con la mano derecha sobre el corazón. No es una oración. Es una declaración. Una programación consciente de tu campo cuántico. Aquí tienes 3 decretos de poder para comenzar. Puedes usarlos como están, o crear los tuyos. Lo importante es que los sientas como verdaderos. Que vibres con ellos. Decreto 1. Yo soy uno con la abundancia infinita del universo. Todo lo que necesito fluye hacia mí con facilidad, gracia y propósito divino. Decreto 2. Honro a mis ancestros liberándome de sus límites. Soy el primero en mi linaje que elige prosperar sin culpa. Mi éxito es una ofrenda. Decreto 3. Mi campo energético está alineado con el oro interior. El dinero me reconoce, me ama y me busca. Porque mi frecuencia lo atrae. Cada vez que repites un decreto en estado elevado de conciencia, con respiración profunda, con emoción presente, con gratitud real, estás reprogramando las fibras invisibles de tu realidad. Estas frases no son mágicas por lo que dicen, sino por lo que despiertan. Ahora, el paso final, el pacto sellado. Toma una hoja de papel y escribe. O, tu nombre completo, en plena conciencia de mi poder creador, elijo sellar un nuevo pacto de prosperidad. Un pacto basado en amor, en gozo, en libertad. Me comprometo a vivir alineado con mi abundancia sagrada. Coloca esa hoja bajo tu almohada durante 7 noches. Cada mañana, antes de levantarte, recita uno de los decretos. No importa cuál. Deja que tu alma elija. Este acto, repetido con constancia, genera un nuevo patrón vibracional en tu campo. Y ese patrón será tu nueva raíz. Una raíz de oro. Viva. Expansiva. Estable. Recuerda, no estás solo en esto. Hay generaciones de almas que te preceden, y generaciones futuras que te observan desde el tiempo. Cuando tú eliges prosperar, una columna de luz se levanta en tu árbol genealógico. Así termina el capítulo 2. Has sanado. Has soltado. Has creado. Ahora eres portador de un nuevo pacto. Y la energía del dinero ya no es un enemigo, sino una extensión de tu alma despierta.